Hola, ¿qué tal amiga? Soy la doctora Katy, bióloga de la reproducción y ginecóloga. Y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen con cierta frecuencia y es que ¿cuántos intentos de reproducción asistida o de in vitro puedo hacer o debo hacer para el embarazo? Miren, esta pregunta tiene una trampa y les tengo que explicar para las que no viven en México. Aquí en México hay varias clínicas de reproducción que ofrecen a las pacientes 3 tratamientos en uno y si no te embarazas te regresan tu dinero. Entonces, esa es una situación que a nosotros como biólogos de la reproducción aquí en México nos toca enfrentar y entonces esto genera obviamente la pregunta de ¿por qué 3 intentos? O sea, yo a veces hago la broma, pues tal vez la gente quiere pensar que son tan malos para embarazarse que necesitan 3 intentos o que es el primer hijo, el segundo y el tercer hijo. O sea, esto se malinterpreta muchísimo. No hay, que yo sepa, en otros países esta modalidad de tratamiento y por eso es que se dan esta serie de preguntas. Porque la respuesta del número de intentos, pues no la tengo. O sea, no es de que yo a una persona cuando la veo le voy a decir con cuántos intentos exactamente se va a embarazar. Hay una estadística que dice que el embarazo se logra en la mayoría en el segundo intento de cualquier tratamiento. Por ejemplo, si estoy haciendo inseminación, normalmente, o sea, la mayor parte de parejas que lograron su embarazo lo lograron en el segundo intento. Y en el tercero y cuarto intento no hay tan alta tasa de éxito. Lo mismo pasa con el in vitro y algo diferente pasa con la ovodonación, porque la ovodonación sí tiene tasas de embarazo altas desde el primer intento. Recuerden que de alguna manera la reproducción asistida y la mercadotecnia y el negocio de la reproducción van de la mano. Cuando uno vive en la Ciudad de México, sucede que el paciente o la pareja empiezan a preguntarte como más o menos cuánto dinero tengo que tener para ser padre, ¿sí? Y ese fenómeno es algo que sale del área médica, pero que el médico biólogo de la reproducción tiene que plantear desde la primera consulta. Y es por eso que se ha llegado a un diseño económico que se adapte al comportamiento de las parejas que padecen infertilidad. Lo que les puedo decir es que el número de intentos que una pareja debe de hacer debe estar establecido primero por parte de ellos a partir del primer intento, ¿sí? O sea, la pareja debe poner una meta o un punto donde esto termine. Por ejemplo, hay mujeres que me dicen, yo le dije a mi esposo que íbamos a intentarlo por 2 años y si no lográbamos el embarazo a los 2 años, ya no lo volvíamos a intentar. Hay parejas que me dicen, yo le dije a mi esposo que íbamos a hacer un máximo de 3 in vitros y si no lográbamos el embarazo, ahí íbamos a parar, ¿sí? Si se fijan, estos son más bien candados psicológicos porque la enfermedad de la infertilidad, cuando llega a la cabeza, nos hace sentir terriblemente mal, nos lleva a crisis de ansiedad y angustia y no es prudente que nos enfermemos psicológicamente por el hecho de no lograr un hijo, ¿ok? Entonces son como este tipo de límites mentales que una pareja debe ponerse para no caer en situaciones de depresión, ansiedad y angustia que de por sí los tratamientos tienen ese riesgo. Ahora, si uno analiza la estadística del por qué estadísticamente se embarazan más en el segundo intento que en el tercero o en el cuarto o en el primero, eh, yo lo que pienso es que en el primer intento la pareja no está muy disciplinada para el ciclo o el médico desconoce detalles que se conocen o se aprenden solo el día que se hace el in vitro o solo el día que se hace la inseminación. Les voy a poner un ejemplo paralelo para que comprendan eso. Hay en Netflix un documental que se llama Ícaro y se trata de un muchacho que decidió ponerse testosterona
o sea, doparse para ganar una carrera, una competencia de ciclismo. Ese muchacho lo que hace es que demuestra de alguna manera que aunque él se puso prácticamente dosis de dopaje guiadas por un médico experto, no logró entrar en el primer lugar. Es más, estuvo más alejado del lugar que ocupó el año anterior cuando no utilizó hormonas. Entonces, esto te hace entender que el uso de hormonas en los seres humanos es idiosincrático. ¿Qué significa esto? Que cada persona va a responder de un modo diferente a las dosis y a los productos hormonales. Entonces, cuando nosotros utilizamos hormonales como método para lograr la ovulación, cada persona va a ser diferente a pesar que existe una mayoría que va a responder de alguna manera. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy planeando que voy a extraer 7 óvulos y esa es la tasa de éxito que mi laboratorio tiene, porque cada laboratorio, de acuerdo a su capacidad tecnológica, embaraza de un embrión sano, vivo y normal, o sea, que llega a casa con un porcentaje de óvulos utilizados. A ver, voy a aclarar un poquito este término. Por ejemplo, en la Clínica Horizontes, nosotros necesitábamos 7 óvulos para poder hacer un embarazo. Entonces, sabíamos que si la paciente nos daba 6, 5 o 3, su posibilidad de embarazarse disminuía de inmediato y la posibilidad de fracasar en el primer intento era más alta. Una vez que ya sabíamos esto, se le podía proponer a la pareja utilizar óvulos de donación o volver a hacer un intento, pero haciendo un banco de óvulos. De tal manera que hiciera 2 o 3 estimulaciones, alcanzábamos los 7 óvulos y hacíamos después el tratamiento, o olvidábamos los óvulos de la mujer y utilizábamos los óvulos de una donante. ¿Qué significa esto? Que en el segundo intento, al aprender esta respuesta hormonal que tuvo su idiosincrasia, pudimos darle la solución a la problemática que teníamos y que solamente la vimos cuando hicimos el in vitro. Otro fenómeno muy común es que el varón tiene una prueba de semen que se hizo hace 7 años, ya subió de peso, ya le dio COVID, ya se tomó todo el vino de la comarca, ya hizo todo lo que tenía que hacer y viene con esa prueba de semen diciendo yo soy fértil y además hace 13 años nació un hijo mío. Y ese varón nos confiamos y a la hora en que entrega la muestra para hacer la fecundación de los óvulos, no viene bien. Y entonces, claro, ese ciclo puede llegar a fracasar porque el semen no tuvo el comportamiento que se esperaba para lo que se había evaluado previamente. Entonces, en el segundo intento, ese varón va a mejorar sus condiciones, le vamos a dar vitaminas y todo esto, y obviamente el segundo intento va a ser el mejor. Mi tesis cuando veo a las pacientes es tratar de no llegar al segundo intento. ¿Por qué? Porque yo pienso que eso es una especie de atraparse en un fenómeno mercadológico. Si yo quiero y yo sé manejar a un paciente con infertilidad, lo que voy a hacer es ofrecerle todas las herramientas diagnósticas para poderlo meter a un in vitro que en el primer intento logre el embarazo. Pero fíjense, hubo un congreso súper bonito donde se juntaron médicos de todo el mundo y se preguntaron precisamente esto, ¿qué posibilidad tenemos como médicos de ofrecer el éxito en el primer intento? Y las tasas de éxito reales en el primer intento en cualquier país no rebasan del 42%. En cualquier país. Estamos hablando Alemania, Europa, España, por ejemplo, que es un líder en reproducción asistida, no tiene las tasas de éxito envidiables que a veces dicen los centros de reproducción que tienen. Y esto sucede también porque en el primer intento, cuando queremos, en este congreso lo que sucedió es que empezaron a meter las variables de prevención de falla antes de hacer los in vitros y evaluaron hasta dónde subía la tasa de éxito en el primer intento
y la tasa se disparó del 40 al 56%. Y entonces, después lo que hicieron fue evaluar cuánto gastó una paciente con estos métodos preventivos de falla para llegar al in vitro, y entonces pagó prácticamente lo mismo que si se hubiera hecho 2 tratamientos. Entonces, esto es un dilema en reproducción, porque si mi paciente llega y me dice, quiero que me hagas evaluación embrionaria con biopsia o PGTA, quiero que hagas una fragmentación espermática en mi esposo, quiero que me hagas una histeroscopia para ver cómo está el útero por dentro, quiero que me revises mi calidad de óvulos con una prueba de ovulación, quiero que me hagas las pruebas hormonales para mi tiroides, quiero que me lleves con una nutrióloga para que bajemos ambos de peso, quiero dejar de beber por 3 meses, quiero tomar las vitaminas para el embarazo. Esa paciente o esa pareja en todo ese proceso sí previno la falla, su tasa de éxito sí aumenta, pero emocional y económicamente gastan casi lo mismo que si hubieran entrado a un in vitro en las condiciones más o menos en las que estaban y se hubiera detectado el punto principal de falla para tener un siguiente in vitro y lograr el éxito en el segundo. Entonces, lo que quiero transmitir no es que, o sea, cerrar, como dejar en un túnel oscuro y decir, no, pues entonces mejor no lo hago o algo así, sino también que te visualices no como un fenómeno económico ni como un fenómeno mercadológico, y que no empieces con que me voy a hacer 1, 2 o 3 intentos, sino que busques cuál es la causa médica por la cual no te embarazas y la ataques. Porque yo lo que observo es que le dices a la pareja, a ver, ambos están padeciendo obesidad y diabetes porque comen muy mal, necesito que vayan con el nutriólogo, y ellos me dicen, no, mejor me voy a una clínica que me haga 3 tratamientos, y si yo no me embarazo con esta obesidad, pues que me regresen mi dinero. Entonces, ¿qué consecuencia real se tiene ante esto? Una puede ser el no embarazarse y que les regresen un porcentaje del dinero que invierten, porque no se les regresa al 100%. Eso puede ser una. Pero la otra es que tú estás trayendo a la vida a un ser que probablemente va a padecer de autismo, o que probablemente van a ser prematuro, simplemente porque no quisiste resolver la problemática que el organismo en su sabiduría bloqueó para que no tuvieras un hijo. Entonces, de ahí viene el dilema ético que yo tengo mucho en el consultorio, que me llega el paciente o la paciente o ambos en un estado como de alejados de la salud. Yo los quiero traer a la salud, pero eso significa un sacrificio personal que no todos están dispuestos a pagar, pero tienen el dinero para pagar un in vitro, ¿sí? Así que yo te lo dejo a ti como análisis. O sea, yo te platico mi experiencia como reproductóloga. Obviamente yo tomo mis decisiones dentro del consultorio. Habrá pacientes a los que les digo, no voy contigo, no quiero. Habrá pacientes a los que les digo, ok, pero hay riesgo de que tengamos estas pérdidas, o hay riesgo de que tengamos que hacer 3 tratamientos. Pero lo que quiero es que tú analices que el hecho de ser madre o el hecho de ser padre es el reto más hermoso que tú misma vives como persona, porque lo que sí queda muy claro en este mensaje es que para que tú puedas ser mamá, tienes que hacer un esfuerzo para cuidarte a ti mismo primero, o papá para cuidarse a sí mismo primero, para después lograr el embarazo. Hay personas, obviamente, que traen malformaciones, que hay que operar, o sea, hay personas que su infertilidad no obedece a su estilo de vida, sino que obedece a malformaciones o a situaciones diferentes que son del área médica, y esas pacientes lo que necesitan realmente, pues sí, son la corrección de sus defectos. Pero les puedo decir, en mi experiencia, que el 80, el 70% al menos de las parejas que vienen conmigo, lo único que requieren es un compromiso personal de ser mejores como personas y como pacientes, para que puedan lograr el embarazo a través de la fecundación in vitro o incluso a través del embarazo en casa. Pero cuéntame tú qué opinas. A ver, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con mis comentarios? Por eso estoy aquí. Suscríbete a mi canal, dale like a este video
y aquí te espero. Yo soy la doctora Katy Villa, soy bióloga de la reproducción, ginecóloga y estoy esperando por ti.